bienvenidos a su programa En Carne Propia, Miradas detrás de la pandemia, que TV USAC, la televisión alternativa, lleva hasta sus hogares para conocer las vivencias y las experiencias que en las familias guatemaltecas ha dejado el COVID-19. Hoy conoceremos la lucha constante de los médicos del Hospital General San Juan de Dios, que han trabajado a lo largo de estos meses para contrarrestar esta enfermedad. Todas esas vivencias, esas situaciones complejas que ellos han tenido que pasar en carne propia. Miradas detrás de la pandemia. Bueno, yo soy el doctor Jorge Guillermo Puente Rosal, más conocido como doctor Willy Puente. Estoy a sus órdenes, soy miembro del staff de cirugía del Hospital San Juan de Dios. Tengo un cargo de subjefe en la primera unidad de cirugía del hospital. Alrededor de más de 20 años de fungir como subjefe de cirugía en el área específica, atendiendo pacientes no de emergencia, sino de cirugía electiva. Nosotros tenemos 2 servicios de cirugía en una unidad, hay 4 unidades de cirugía, yo pertenezco a la primera cirugía, un servicio de hombres y un servicio de mujeres. Nuestro trabajo cotidiano antes de la pandemia es atender pacientes con problemas quirúrgicos, con patología quirúrgica, y se distribuye el trabajo en 2 días de consulta externa. Venimos a la consulta, vemos a los pacientes, los evaluamos, los preparamos para cirugía los que requieren y los que no, pues les damos su tratamiento correspondiente. 2 días de la semana nos dedicamos a trabajar en el quirófano, operando a esos pacientes que hemos visto en la consulta externa o los que ingresan al hospital a través de la emergencia con alguna patología que no es de emergencia, sino nosotros le llamamos cirugía electiva, que son más enfermedades crónicas. Y particularmente en el servicio se ha visto mucho lo que es pacientes con cáncer del sistema digestivo y pacientes con cáncer de mama, que es un grupo grande el que maneja. Yo trabajo junto al doctor Sergio Ralón y la doctora Lilian Barreda. Y el último día que queda pendiente la semana, hacemos un día de visita general. Pasamos una visita completa en el servicio de hombres y de mujeres para revisar, actualizar, evaluar de nuevo a los pacientes que hemos ya ingresado o que hemos operado. El año pasado, cuando nos enfrentamos a la pandemia, nos dimos cuenta que había una gran necesidad de insumos, que el sistema complejo de la compra de insumos de los hospitales, del ministerio, hacía que se retrasara mucho las necesidades. Entonces, decidimos con el grupo de exresidentes de cirugía del hospital, cirujanos ya formados que trabajan en la práctica privada, tenemos un grupo grande. Ellos empezaron a través de una idea que tuve yo de ver si podíamos ayudar, empezaron a aportar recursos económicos y de esa forma empezamos a conseguir insumos. No porque el hospital no los tuviera, sino que necesitábamos más. Usted sabe que en el momento actual lo que se está viendo es que las necesidades se han extralimitado. Cada vez hay más enfermos, el gobierno está haciendo su trabajo, pero está sobrepasando además el sistema complejo de compras y todo esto, ¿verdad? Entonces, nosotros empezamos con esos recursos, conseguimos mucha plata, gracias a Dios. Compramos caretas para el personal, mascarillas, conseguimos oxímetros, laringoscopios, una serie de recursos que necesitábamos. Por eso es que dice el médico siempre ayuda, porque empezamos a buscar todo lo que necesitábamos para trabajar. Siempre hemos estado al tanto y precisamente en ese orden de ideas desde el principio nosotros nos involucramos, aún sabiendo al principio que era de alto riesgo para nosotros entramos con nuestro personal a darle apoyo al guatemalteco. La primera impresión que tuvimos fue a través de las noticias del mundo. Fue impactante ver cómo países en Europa, en
en Sudamérica estaban sufriendo, o en China estaban sufriendo de manera importante. La primera sensación fue de quizá un poco de miedo, ¿verdad? Recuerdo que no tocábamos nada, se hablaba de que el virus estaba en el metal, en la madera, en la ropa. Tuvimos un periodo de estrés, ¿verdad? De cuidarnos mucho, usar la careta, la doble mascarilla, las batas, llegar a la casa, cambiarse. O sea, sí fue el primer momento, fue un poco digamos, de pánico, como era el pánico global. Conforme fue pasando el tiempo, nos dimos cuenta que pues nosotros teníamos un don, una fuerza que nos hacía poder trabajar para la gente. Entonces, de mi parte, por lo menos, fue la firme convicción, hasta el momento se ha dado así, yo no me voy a enfermar de COVID. Yo tengo mucho que hacer, tengo mucho que servir, entonces me voy a preparar y a mí Dios me va a proteger. Pero sí, la primera, como dice usted, la primera fue un estrés tremendo. Operábamos con mucha cautela, con muchas situaciones que causaban estrés. Con miedo, todos el momento en que recibimos esa noticia, cuando el señor presidente pues hace el anuncio el 13 de marzo del 2020, donde pues nos indican que ingresa el primer caso a Guatemala, lo que sentí fue miedo, lo que sentí fue desconsuelo y esa situación de saber qué es lo que va a pasar, y en efecto era bien fundada el sentimiento, porque ahora tenemos el peor momento de la pandemia en Guatemala. Tenemos una cantidad de fallecidos excesiva diariamente y tenemos muchos casos complicados. En un momento regresamos. En Carne Propia, miradas detrás de la pandemia. Estamos de vuelta en Carne Propia, miradas detrás de la pandemia. ¿Cuál es el procedimiento cuando ingresan a un paciente con COVID aquí en el Hospital General? Bueno, depende, porque si el paciente viene directamente con sospecha de COVID, no entra por el área de la emergencia que se tuvo que cambiar, sino entra directo al área COVID. Ahí lo estudian y evidentemente los médicos que ya son expertos en COVID deciden si es para manejo hospitalario o manejo en casa. Con su prueba COVID, el hospital les proporciona el diagnóstico de COVID. Y los que entran por el área de emergencia o con enfermedades crónicas tienen actualmente es ingresar, hacerles sus exámenes de diagnóstico, pero hacerles el hisopado. Esos pacientes, si tienen necesidad de un tratamiento en el hospital, ingresan ya con un hisopado negativo. A veces ha habido casos arriba que se hacen positivos, entonces esos pacientes se les hace el hisopado, se diagnostica. Si no necesitan tratamiento médico por COVID, usualmente se les manda a la casa con un monitoreo estrecho, los médicos los monitorean, y los que sí tienen un síntomas de COVID, pues la trasladan al área de COVID. Al terminar su proceso de enfermedad, si se puede, se regresan a un servicio donde se termina de dar el tratamiento, ¿verdad? Se ha manejado bastante bien a pesar de la cantidad de volumen de pacientes con COVID, pero el área COVID sí está totalmente aparte, ¿verdad? El procedimiento de los pacientes que vienen con COVID activo al hospital es que dentro de todos los procedimientos de diagnóstico que se hacen, se establece cuál es el nivel de funcionamiento renal.
Y esos pacientes, cuando se detecta que tienen deterioro de la función renal y que van a requerir de un tratamiento de diálisis, son ubicados en lugares particulares para poder entrar a hacerle los tratamientos. Son tratamientos que se tienen que hacer prácticamente cada 48 horas. Esta necesidad la vimos desde el principio y esto nos obligó a generar recursos donde poder tratar a esos pacientes, para no tener áreas como estas, áreas abiertas, donde si entra un paciente va a contaminar a todos. Entonces tuvimos que generar áreas de aislamiento donde se les diera tratamiento a esos pacientes. Bueno, hasta el momento realmente se ha ido sabiendo un poco más de lo que es COVID, pero todavía tenemos un montón de tópicos de incertidumbre en cuanto a cómo se mueve, las nuevas cepas, qué secuelas va a producir, cómo nos va a ir en la pandemia. Sigue habiendo mucha incertidumbre. Hemos aprendido muchas cosas. Yo, por ejemplo, no trato pacientes COVID, pero hemos aprendido mucho de cómo empezar a movernos, cómo respaldarnos unos a otros, cómo no tener una actitud derrotista o crítica hacia el gobierno, sino decir, bueno, algo tenemos que hacer, porque es muy fácil criticar, pero con criticar no ganamos nada, más bien destruimos. Entonces, creo que el sentido general mío y de los médicos, por lo menos en el hospital, es hagamos algo más, sigamos luchando. Es cansado, realmente le digo, ha sido cansado. Un momento los que entran en COVID están agotados ya, pero seguimos adelante luchando, ¿verdad? Digamos que ellos trabajan por turnos, hacen turnos entre 8 a 12 horas dentro del área de COVID. Deben de ingresar a un área para colocarse todo su equipo, ingresan. Ese equipo es un equipo que causa un cansancio tremendo, una sudoración excesiva. Deben de estar totalmente protegidos y concentrados en todo momento en esas 8 horas para no cometer algún mal movimiento que pueda contaminarlos. Eso es desgastante para el médico porque no solo es físico, sino también mental. Aparte de que deben de prestarle la situación a los pacientes de todo lo que necesitan. Entonces el médico termina totalmente desgastado, rendido, ya sin ánimo de hacer ninguna otra cosa. Van a casa, al otro día a volver a empezar esa guerra. Entonces es un día muy complicado para los médicos, para enfermería, para todo el personal que ingresa y brinda esa atención dentro de esas áreas. Yo tengo una profunda enseñanza de mi mamá. Me dijo cuando era muy joven, me dijo, cada vez que puedas ayudar a alguien, ayúdalo. La historia hoy es simpática porque la verdad que me mantengo ocupado porque muchas personas necesitan ayuda. Entonces me dice mi mamá, tenés que como que controlar, usted tiene la culpa. Le digo yo, porque usted me dijo que desde el principio ayudará a quien pudiera. ¿Cómo nace esta inspiración para ayudar? Primero, el enorme amor al hospital. Esta es mi casa, ha sido el lugar donde me entrené, donde me formé. Y el hospital es la gente que trabaja en el hospital y la gente que viene al hospital como enfermo. Entonces decidimos que había que hacer algo más. Es decir, no nos podíamos quedar congelados en hay pandemia, los médicos estamos en primera línea. Algunos por enfermedades crónicas, por edad, han tenido que entrar en resguardo. Entonces dije yo, no, mi vocación es servir a la gente, servir a mi hospital. Entonces ahí nació la inspiración de decir, hagamos algo más. Busquemos toda la ayuda necesaria, tocamos muchas puertas. Nos ha ayudado gente de OPS, nos ha ayudado el Club Rotario, nos ha ayudado un grupo de amigos míos, amigos de mucha gente que se han reunido, gente que realmente entró en un ámbito de caridad y altruismo, donaron dinero, nos donaron trajes, nos han donado un sinfín de cosas. Como le digo, la idea era respaldar a nuestro hospital en esta crisis, darle un apoyo más y no simplemente conformarnos con, bueno, el hospital está aquí, que nos dé todo, sino no, hagamos algo más, apoyemos al hospital, apoyemos a la gente, apoyemos a los médicos, los más jóvenes que realmente están en primera línea. Yo no he estado dentro del área de COVID, sino he estado apoyando desde afuera. Entonces, la idea fue respaldarnos todos. Si nosotros hacemos un poquito más de lo que normalmente hacemos, vamos a hacer el cambio.
vamos a crear una cadena de favores. Los favores que nos hizo la gente a nosotros se reproducen en ellos. Entonces, esa fue la inspiración, realmente combatir este enemigo invisible que nos está dando duro de la mejor manera que podamos hacerlo. Y esa fue la manera que yo encontré para ayudar. Y luego también ayudar un poco a la gente de la emergencia, como habían médicos que se tuvieron que mover de emergencia a área COVID, entonces respaldar a esa gente, a esos jefes sobre todo, para trabajar en la enfermedad común, porque el problema es que hay pandemia, pero siguen habiendo enfermos de las emergencias y de enfermedades comunes. En los últimos 2 meses la pandemia nos ha estado golpeando muy fuerte. Nosotros nos dedicamos a atender pacientes COVID, pero también vemos pacientes no COVID y vivimos 2 tipos de pandemia. La pandemia del COVID-19, pero también vivimos la pandemia de la violencia, vivimos la pandemia de los accidentes, que eso nos mantiene también muy complicados y muy mermados en nuestro accionar como hospital. Hoy por hoy en la unidad de COVID nosotros tenemos 138 camas a disposición. Hoy tenemos 157 pacientes, son 19 pacientes más de la capacidad que tenemos y entendemos el punto actual donde el Parque de la Industria el día de hoy está diciendo que ya no puede más, que no puede recibir más pacientes. Nosotros nos veremos golpeados y vamos a ser afectados por esa decisión, pero es lógico que eso suceda y aquí vamos a estar nosotros poniendo siempre el pecho a las balas a la altura de la situación y brindando siempre nuestro máximo para poder atender a la población. No directamente del hospital, sí, pero tengo algunos amigos que han estado con COVID. Cuentan, es una enfermedad muy compleja. No solo en la parte física, médica, corporal, sino que pareciera, lo que he visto en general, con muchos amigos que han estado infectados, es que el COVID afecta un poco, el saber que tienen COVID, el sistema emocional. Los pacientes se deprimen un poco, ya no quieren tomar medicina, están cansados, pero sí tengo un amigo que estuvo como más o menos 1 mes hospitalizado, no fue intubado, pero él me decía, no me podía levantar de la cama, y al final salió, ¿verdad? Y sé de casos que han superado la enfermedad de manera impresionante. ¿Quién sí, quién no? Yo creo que hay una influencia genética importante en los que salen adelante y los que no. Y para mí, por supuesto, también la selección divina, ¿verdad? Por supuesto, hay gente joven que ha sido infectada y que no sobrevive a esto. Hay gente mayor con enfermedades crónicas que sobrevive. Entonces, historias hay muchísimas, ¿verdad? Pero esta de mi amigo en particular me llama mucho la atención, porque él no se podía ni levantar ni sentar en la cama por lo que el COVID le había producido. Como le digo, yo siempre he dicho, yo no me voy a enfermar, y si me enfermo quizá me va a dar una cuestión leve. El sistema inmune se respalda mucho con la actitud positiva, con la visión de que todo va a estar bien. La gente, creo yo, esta es una opinión muy subjetiva, por supuesto, no la puedo certificar con estudios, pero creo que la gente que tiene miedo se infecta más rápido. Es muy subjetivo lo que le estoy diciendo, pero es más vulnerable, ¿verdad? Regresamos con más de En Carne Propia, miradas detrás de la pandemia. Estamos de vuelta en Carne Propia, miradas detrás de la pandemia. Creo que la población no se está ayudando entre sí. La gente sale, se reúne, hace fiestas. Creo que la responsabilidad personal de cada uno ha fallado en nuestro país. Creo que
que la gente no ha tomado conciencia de lo que esto representa. La gente que no ha tenido pacientes en la familia enfermos, algunos no consideran que sea de vital importancia el quedarse en casa. Mucha gente responsabiliza a las autoridades de esto, pero en general yo creo que una gran influencia de lo que estamos viviendo hoy con esta extensión de la enfermedad es parte de la responsabilidad de las personas. Algunos me han dicho es que los hospitales, yo les digo, ha sido un comentario difícil con unas 2 o 3 personas y les digo, antes de la pandemia la población en realidad se preocupó del sistema de salud de nuestro país, se preocuparon de saber cómo funcionaba, nadie, casi nadie. Ahora critican, dicen, pero realmente esto no es solo una cuestión de autoridad, sino de responsabilidad civil, nacional, donde tenemos que velar todos por nuestro bienestar. Y hoy en día creo que la gente no está tomando su responsabilidad en cuanto a los cuidados que debe tener. Esto no es, para mí no es este aumento exorbitante de la pandemia no es responsabilidad de un hospital o de un gobierno, sino de la gente que ha tomado una gran irresponsabilidad. Creo que ahí radica la extensión de los contagios. Usted va a lugares públicos, la gente anda con su mascarilla, por supuesto, pero pareciera que piensan que no hay el nivel de pandemia que estamos atravesando. Entonces creo que el nivel de conciencia de la gente común no es adecuado. Poco, no, demasiado. La gente está viviendo como que esto no está sucediendo, están yendo a lugares donde no hay que ir, están exponiéndose y exponiendo a sus familiares de una forma tremenda. Y eso es directamente responsabilidad de la población. Hemos tratado de hacer conciencia en la población de que ellos deben de cuidarse, que es el momento de cuidar a ellos y a sus familias, de cuidarnos a nosotros mismos que estamos en la primera línea. Les solicitamos esa conciencia a la población. Nosotros hemos hablado siempre que es un 50-50, nosotros estamos haciendo nuestro 50 y por mucho más, estamos brindando todo lo que podemos brindarle a la población y nosotros lo menos que le solicitamos a la población es que por favor ellos crearles conciencia y que empiecen a actuar responsablemente. No solo la población, hay muchos actores que deben de estar en esta situación, el sector privado que debe colaborar, el legislativo que debe de ayudarnos con una nueva ley, una ley de contrataciones que sea propia para nosotros y nos ayude a poder adquirir nuestros insumos de una forma adecuada y rápida. Somos muchos los que debemos de actuar en este momento y es el momento de unir al país. Debemos de ser responsables y unirnos en este momento para que esto pueda tener un desenlace no caótico como podría verse los números en estos momentos. Yo les diría a la gente que en este momento la pandemia está en Guatemala a mi forma. Todas mis opiniones son personales, por supuesto, que está fuera de control. Que tomen conciencia, que nos ayuden, que nos ayudemos todos en limitarnos a estar en casa, a no salir si no hay necesidad de cosas esenciales. Por supuesto, uno tiene que ver las cuestiones de supermercado, de comida, qué sé yo. Que tratemos de no entrar en una actitud en la que pareciera que no hay enfermedad. Que tomen responsabilidad, que usen su mascarilla, que se laven las manos, pero que si no tienen que salir, que nos ayuden a todos. Es decir, poner un toque de queda, poner el cierre del país, trae consecuencias de mucha índole, económicas, de trabajo para mucha gente, pero si cada uno de nosotros tomamos la responsabilidad de limitarnos a lo que sea esencial en este momento, eso sería de gran ayuda. Que nos ayuden a los médicos necesitamos que la gente común nos ayude, que la gente que pueda hacer algo más en el sentido de la pandemia, pues lo haga, que colabore en todas partes. No estamos hablando solo de un lugar, sino estamos hablando de todo el país, ¿verdad? Sí, hay que tener una actitud positiva, pero sobre todo con responsabilidad. Es decir, no pensar esto no existe, a mí no me va a pasar nada y por ende como yo creo que no existe o no me va a pasar nada o los datos no son reales, entonces hago lo que quiero. Hay que tener una actitud positiva, pero transformar esa actitud positiva en acciones que originen un mejor cuidado, que originen el respaldo a personas que están enfermas, que originen el respaldo a los sistemas de salud. Es decir, no una actitud derrotista, una actitud positiva, pero con responsabilidad.
Yo diría que el mensaje es que se cuiden, que tengan la responsabilidad en cuanto a las medidas que tenemos que tomar, que el aislamiento debe ser estrictamente de origen personal, de hacer las cosas que son indispensables, pero no pensar que no existe esta enfermedad, que nos apoyemos unos a otros, que apoyen a los médicos, que nos respalden, que ayuden a las personas que están enfermas, y sobre todo que como país haya una actitud de lucha, de positivismo. No vale la pena criticar destructivamente autoridades, gobierno, médicos, personas, no vale la pena. Si vemos que hay algún problema, tenemos que hacer algo más. Yo le pido a la gente que si detecta que hay situaciones difíciles, pues que ayude, que haga algo más, ¿verdad? Ese sería mi mensaje, y sobre todo que el cuidado sea hoy en día totalmente de conciencia personal, ¿verdad? El mensaje es el siguiente: creo que cada quien está haciendo su trabajo en el campo que le corresponde, pero también nosotros, nuestra responsabilidad como guatemaltecos es que tenemos que guardar nuestras medidas personales, evitar ir a las reuniones, que es tan común que creemos que minimizamos el riesgo del coronavirus, mantener la distancia, lavarnos las manos constantemente, tratar de aislarnos, evitar el contacto. Entonces creo que si nosotros logramos esas situaciones como una responsabilidad personal, yo creo que la pandemia puede ser vencida. Pero si nosotros insistimos, no hay hospitales que vayan a aguantar la carga de esta enfermedad. Por tanto, creo que nosotros como guatemaltecos tenemos que asumir nuestra responsabilidad individual para colaborar, cuidándonos para cuidar a los demás. Bueno, el hospital nunca ha cerrado la emergencia, esa fue una noticia, una fake news, ¿verdad? La emergencia del hospital no se puede cerrar. El hospital sigue trabajando, sobre todo a través de los esfuerzos de sus autoridades, a través del esfuerzo de los médicos, del personal de salud. Creo que el personal de salud está batallando con todo en esta pandemia, está dando lo mejor de sí. Estamos cansados, sí, sobre todo los que están en primera línea. El hospital está dando lo más que puede, está haciendo el máximo esfuerzo por atender a los pacientes. Si se cierran algunos lugares para atención de COVID, nos va a hacer entrar en una crisis. De hecho, el hospital ha vivido en crisis durante muchos años. No estamos hablando de un gobierno, dos, sino 20, 30 años tengo yo de estar al hospital. Siempre ha vivido en crisis porque la atención al sistema de salud no ha sido la mejor. Entonces el hospital está luchando, está tratando de encontrar las vías para hacerse de recursos, de insumos. El hospital está luchando, es decir, toda la gente aquí está haciendo lo mejor que puede. Las autoridades creo que están haciendo lo mejor también, porque no es cuestión de una persona, es una cuestión de un sistema público que ha sido deficiente durante mucho tiempo, y entonces hay que corregir esas cosas, pero esos cambios radican tanto internamente como a nivel de todo el país, ¿verdad? Pues sí, estamos en el peor momento de la pandemia y nosotros le solicitamos que haya mucha responsabilidad, que nos cuidemos, que hagamos las tres cosas básicas, que tenemos que usar el distanciamiento social, la mascarilla, el lavado de manos, y por favor que acudan a vacunarse en el momento en que les toque. Tenemos situaciones de que la gente no está queriendo vacunarse y la vacunación masiva es lo que nos va a sacar de la situación donde estamos. De esta crisis hospitalaria que sufre en nuestro país, los médicos del Hospital General San Juan de Dios luchan día a día para contrarrestar esta enfermedad que ha terminado con la vida de muchos guatemaltecos, pero envían su mensaje de positivismo para recordarnos que juntos podemos frenar esta pandemia. Soy Alejandra Acevedo y los invito a que en nuestro próximo programa podamos conocer nuevas historias que son vividas en carne propia, miradas detrás de la pandemia.